Buenos días con todos los estudiantes de sexto A. El presente video es para que ustedes aprendan a ingresar las cargas y entender las solicitaciones que pueden haber en una estructura de hormigón armado. Como nosotros nos encontramos en el análisis de vigas, lo que vamos a realizar principalmente es justamente eso, realizar el diseño antisísmico de vigas que conforman pórticos dentro de una estructura. ¿Sí? Entonces, lo que les voy a enseñar el día de hoy es a ingresar cargas en una estructura de hormigón armado, pero lo que nosotros nos vamos a enfocar es en un pórtico, ¿sí? En un pórtico que conforma la estructura. Entonces, si mal no recuerdo, nosotros ya obtuvimos los valores de las cargas, tanto cargas vivas como cargas muertas, a las que van a estar trabajando mi estructura. Entonces, aquí tenemos una disposición o como quien dice el plano arquitectónico de una estructura, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, aquí tenemos luces un poco grandes que pueden llegar hasta los 5,65 metros y por lo tanto, en función de las distancias, van a depender los espesores de las losas. Entonces, ¿cómo nosotros empezábamos a partir con este cálculo? En primer lugar, partíamos con el cálculo del peso que va a representar el colocar la losa en nuestra estructura, ¿sí? Entonces, como tenemos luces de 5,65 metros, nosotros necesitamos un espesor de losa de 25 centímetros. Y con eso nosotros tenemos que empezar a calcular el peso propio, tanto de los nervios, la loseta y de los alivianamientos que van a estar conformando mi losa. Entonces, al realizar todo ese cálculo y determinando que la densidad del hormigón es igual a 2.400 kilogramos sobre metro cúbico, pues nosotros ya conocemos que el peso de la losa, solo por la losa, va a ser de 388,88 kilogramos sobre metros cuadrados. Después, hacemos el análisis de los elementos que vamos a colocar encima de nuestra losa, como por ejemplo el masillado, enlucido, la mampostería y el recubrimiento de piso. Cabe destacar que aquí no está tomado en cuenta el peso de instalaciones eléctricas, sanitarias, que generalmente esas vienen establecidas en normativas y no sobrepasan los 20 kilogramos sobre metro cuadrado. Entonces son pesos no tan destacables, pero al momento de realizar un diseño estructural, sería muy bueno que también eso lo tomemos en cuenta. ¿Sí? Después, después de ya nosotros conocer cuál es el peso de los accesorios que vamos a colocar encima de nuestra losa, también debemos determinar el piso, el peso que va a provocar las vigas que van a estar uniendo las columnas, ¿no es cierto? Entonces, eso también, si no recuerdan, va a estar en función de la luz más crítica que tiene nuestra estructura, que en este caso son los 5,65 metros. ¿Sí? Y entonces una buena alternativa es utilizar la normativa NSR, en donde nos dice que la altura de la viga va a depender de la luz y a esto lo vamos a eh, incluir entre un rango de dimensiones, entre L dividido para 10 y L dividido para 11, donde L es la luz más crítica de nuestra estructura. Entonces, en nuestro caso era los 5,65, estableciendo que la altura total de la viga debe estar dentro de estos dos valores, ¿sí? Por lo tanto, lo que nosotros hicimos fue escoger una altura promedio de 50 centímetros y la base, hay que mencionar que no puede ser menor a 25 centímetros, en este caso escogimos una base de 30 centímetros. Al realizar la multiplicación de qué? De la sección de nuestra viga multiplicada por la luz total que va a tener nuestra viga, con esto a que me estoy refiriendo, a todas las distancias que van a estar conformadas por nuestra estructura, ¿sí? Todas las distancias, esos los tenemos que sumar y a eso multiplicarle por la densidad del hormigón, ¿sí? Al realizar eso, nosotros estamos obteniendo el peso de todas las vigas para transformarlo en peso
por metro cuadrado, lo único que tenemos que hacer es dividirle ¿para qué? Para el área de nuestra estructura. Y entonces ahí vamos a obtener un peso de vigas que en este caso nos dio igual a 180.986. ¿Sí? Y entonces al final lo único que nosotros tenemos que hacer es sumar todos los pesos que hemos calculado. Peso de la losa, peso de los accesorios que van a estar colocados encima de mi estructura y por último el peso de las vigas. Estos me parecen que son los elementos más críticos que de ley nosotros debemos tomar en cuenta para determinar las cargas muertas en una estructura, quedando como resultado 901.866 kilogramos sobre metro cuadrado de carga muerta, ¿no? De nuestra estructura. Perfecto, ya tenemos esto. Ahora, tenemos también nosotros que definir a qué va a ser igual la carga viva. Y como se había dicho en las clases, la carga viva va a depender del tipo de ocupación que va a tener nuestra estructura. En nuestro ejemplo, la estructura era una tipo vivienda. Por lo tanto, en la NEC, en su capítulo de cargas no sísmicas, nos dice que el peso que va a tener de carga viva va a ser igual a 200 kilogramos sobre metro cuadrado. ¿Ya? Entonces eso elegimos de la normativa NEC, ¿sí? Y por último, las cargas sísmicas. Más o menos de esto les estaba explicando que va a estar muy relacionado con el peso de la estructura y además esto se calcula mediante el cortante basal que nos ofrece una forma de cálculo, la NEC también, ¿no? Entonces aquí nosotros tendríamos que determinar el cortante basal por medio de la determinación de el espectro de diseño. Y como les digo, esto va a estar en función de la normativa en donde nosotros estemos realizando el diseño, ¿no? En nuestro caso, en Ecuador, por lo tanto, utilizamos la NEC. Entonces, al realizar ya todo ese cálculo, obtenemos cargas sísmicas, las cuales van a ser principalmente cargas horizontales y van a estar afectando en nuestra estructura por cada nivel de piso. Entonces, ahí podemos observar carga sísmica en el piso 1, 15.60 y los otros pisos que tenemos. Sí, chicos. Entonces, ya determinado las cargas, lo que nosotros principalmente tenemos que ir ya es a definir cuáles son las solicitaciones que tiene nuestra estructura. Pero como sabemos, ya es un pórtico en donde son estructuras hiperestáticas y por lo tanto el cálculo a mano se nos hace un poco complicado. Cabe destacar que en la NEC, bueno, no, en el ACI establecen algunas fórmulas que están en función de la luz y el peso para calcular solo a mano. Pero existiendo muchos softwares los cuales nos pueden ayudar para determinar con mayor precisión este tipo de solicitaciones, pues vamos a hacer uso de ellos, ¿sí? Entonces, lo que aquí estamos observando es el entorno de tabs con el que vamos a empezar a trabajar, ¿sí? Y lo que nosotros tenemos que iniciar para comenzar con nuestro ingreso de nuestro pórtico es a definir un nuevo modelo. Listo. Entonces, si se dan cuenta, nosotros estábamos trabajando con unidades del sistema MKS. Por lo tanto, nos vamos a las unidades que va a ser ingresado por el usuario y por lo tanto, vamos a ver cuáles unidades son las que más nos convienen. Como les dije, en el sistema MKS, que significa metros, kilogramos y segundos, ¿no es cierto? Entonces vamos y damos OK. Listo. Entonces, ahora, nosotros tenemos que meter el número de grillas en función de la estructura a la que nos vamos a enfrentar. Si nos damos cuenta, vamos nosotros a realizar el diseño de la estructura en el eje X en este sentido. Miren, el pórtico B. ¿Sí? Y entonces aquí tenemos que analizar cuántas grillas vamos a necesitar introducir. Por lo tanto, contamos el número de grillas en el eje X. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Esas son las referencias que vamos a tener en el sentido X. Vamos y colocamos 6. En sentido Y, como se dan cuenta, nosotros estamos trabajando con un pórtico en 2 dimensiones nada más. Por lo tanto, en X
En Y no necesitaríamos ninguna grilla, por lo tanto colocamos 1. El espaciamiento que vamos a tener en dirección X, si nos damos cuenta, estos espaciamientos no son constantes, pero nos convendría poner una distancia referencial, por ejemplo, los 4,85 metros que tenemos aquí. Por lo tanto, colocamos 4,85 metros. ¿Ya? Y el espaciamiento en dirección Y, como les dije, solo estamos trabajando en el plano, por lo tanto, aquí es 1. Además, como sabemos que las distancias en X son diferentes en cada uno, pues nosotros vamos a editar esos espaciamientos en X. Entonces, para mí, ¿cómo se me hace mucho más fácil el espaciamiento? Por cada uno de los ejes, ¿sí? Y entonces aquí no tenemos que hacer sumas de todas las distancias ni nada, ¿sí? Solo cuánto va a estar distanciado entre el eje A y el eje B. Se me hace mucho más fácil. Entonces, vamos a ver cómo es la distribución de los ejes. Del eje 1 al eje 2, nosotros tenemos 4,85 metros, que esa distancia ya tenemos formateada. Si se dan cuenta, tanto en el primero como en la segunda distancia son las mismas dimensiones. Entonces, dejamos con eso. La segunda y la cuarta distancia son igual a 5,65. Vamos a setear eso en nuestro programa. La segunda distancia sabemos que es igual a 4 a 5,65. ¿Sí? Y la penúltima también hace referencia a esa distancia, 5,65 metros, ¿no es cierto? Entonces ya tenemos esas distancias, ¿sí? Solita se nos va modificando en esta gráfica con las distancias que nosotros vamos ingresando. Y por último, la distancia de la mitad nos dice que hace referencia a una distancia de 2,74 metros. Por lo tanto, colocamos los 2,74 metros. Perfecto. Entonces, en X nosotros ya tenemos con las dimensiones que necesitamos a nuestra estructura y por lo tanto las grillas ya van a tener esas dimensiones. Colocamos OK. Y en altura de entrepiso, nosotros tenemos que colocar en donde nos dice número de pisos, vamos a hacer 3 pisos en nuestra estructura y cuánto va a estar ser la altura de entrepiso, generalmente en edificaciones normales son de 2,70. Por lo tanto, nosotros colocamos los 2,70 metros en cada uno de los pisos, ¿no es cierto? Y lo último que tenemos que hacer es colocar OK. Entonces, ahorita lo que hace el programa es ya darnos los resultados que nosotros colocamos, ¿no? En forma de grillas. Son como unas guías las cuales nosotros vamos a utilizar para introducir nuestra estructura. Entonces, lo que yo recomiendo es borrar el plano 3D, como les dije, solo vamos a estar trabajando en un plano y nos vamos a elevación y escogemos el plano 1, ¿sí? Aplicamos y nos va a salir la estructura ya de forma como nosotros tratamos de verle en elevación para nosotros configurar todos los elementos que tenemos que introducir. Entonces, ya con esto eh, establecido, esto quiere decir las grillas que ya tenemos, ahorita lo que tenemos que hacer es definir los materiales que vamos a utilizar dentro de este sistema. Por lo tanto, nos vamos a definir y nos vamos a material properties, ¿sí? Definir los materiales. Entonces, el material que vamos a utilizar como constituyente de nuestra estructura es hormigón armado. Por lo tanto, vamos a añadir un nuevo material, ¿sí? ¿Qué tipo de material va a ser? Tipo concreto, ¿ya? Si mal no recuerdo, este material que estábamos utilizando era de 210 kilogramos sobre centímetros cuadrados. Por lo tanto, el grado en sistema inglés se parece mucho al de 3000 P6. Entonces, por eso escojo el grado 3000 P6 porque es muy parecido, ¿ya? Pero nosotros vamos a realizar su configuración. Entonces, ponemos OK. Entonces, ¿cómo le vamos a llamar a este material? Le vamos a llamar concreto F'C, que es su resistencia a la compresión de 210 kilogramos sobre centímetros cuadrados. Perfecto, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de material es? Es concreto, ¿no es cierto?
El peso por unidad de volumen, esto que nos hace referencia a la densidad que tiene este material. Y el concreto, como sabemos, tiene una densidad de 2.400 kilogramos por cada metro cúbico. ¿Sí? El módulo de elasticidad nosotros podemos establecerlo mediante la normativa ASI. Entonces, ¿cómo lo hacemos? La forma más fácil es dando Shift, doble clic sobre el cuadro en donde vamos a introducir el módulo elástico del material. Y entonces, en la ANEC, bueno, no, en el ACI, lo que establece de módulos de elasticidad del hormigón es cuando tenemos en kilogramos sobre centímetros cuadrados, es igual a ¿qué? A 15.000 multiplicado por la raíz, que sería SQR de la resistencia característica del hormigón, que en nuestro caso es de 210 kilogramos por centímetro cuadrado. ¿Sí? Entonces recuerden que estamos trabajando en kilogramos por centímetro cuadrado. Hacemos que calcule este valor y colocamos OK. ¿Sí? Y entonces aquí ya nos sale seteado el valor del módulo de elasticidad. Sí, perfecto. Teniendo estos valores, vamos a ver por si acaso tenemos que modificar en algún punto más características de nuestro material. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se va a llamar nuestro material? Hormigón de resistencia característica de 210. ¿Cuál es el grado? Pongámosle lo mismo, ¿no? 210 kilogramos por centímetro cuadrado. Perdón. Perfecto. ¿Y cuál es la resistencia característica que va a tener? Va a ser de 210 kilogramos sobre centímetros cuadrados. Recuerden que aquí está en kilogramos sobre milímetros. Lo único que tenemos que hacer es dividirle para 100. Por lo tanto, esto va a ser igual a 2.10 kilogramos sobre milímetros cuadrados. Perfecto. Ya tenemos ese valor. Colocamos OK. ¿Ya? Vamos a ver por si acaso, como les estoy diciendo, si existe algún tipo de otro característica que nosotros necesitamos cambiar. Aquí no tenemos que cambiar nada. Acá tampoco, me parece que ya estamos ingresados de buena manera todas las propiedades de nuestro hormigón. Colocamos OK. ¿Sí? Existen características que nosotros deberíamos variar, pero solo si vamos a diseñar en función de lo que nos establece el programa. En este caso, como recién estamos iniciando con el diseño, vamos a realizar el diseño de forma manual. Después establecemos lo que nos dice el programa y comparamos, ¿sí? Entonces, como ahora estamos recién empezando con el diseño, vamos a realizarlo de forma manual. Ahorita lo que vamos y requerimos es la obtención de las solicitaciones, ¿sí? Entonces, colocamos OK. Perfecto, ya tenemos eso. Ahora, si ya tenemos el material, también debemos ingresar cuáles son las secciones por las cuales va a estar constituido mi elemento. Las vigas ya establecimos que van a ser de 50 por 30 y las columnas en función del cálculo de área tributaria más o menos establecimos que debían ser columnas de 50 por 50. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en este momento, ¿no? Definir las secciones de los materiales. Por lo tanto, nos vamos a la misma opción en definir y nos vamos a Section Properties y nos vamos a seleccionar elementos, o sea, dimensionar elementos, ¿ya? Entonces aquí nos viene precargado muchísimos elementos, los cuales ya vienen en una biblioteca de tabs, pero nosotros vamos a definir los nuestros, los que nosotros queremos, ¿no? Entonces vamos a importar una nueva propiedad, ¿sí? ¿Qué tipo de material vamos a utilizar con esta sección? Va a ser de concreto rectangular y aquí vemos en el concreto qué sección va a tener mi elemento estructural. Como les dije, es un rectángulo lo que vamos a tener, ¿no es cierto? Tanto en vigas como columnas. Por lo tanto, eh, no vamos a importar nueva propiedad, vamos a añadir una nueva propiedad, disculpen. Entonces nos vamos a concreto, un concreto rectangular vamos a tener tanto en vigas como columnas. Y entonces aquí tenemos que introducir las secciones que vamos a utilizar en nuestro pórtico, ¿no es cierto? Primero definamos las vigas, pongamos de vigas de 50 centímetros de peralte multiplicado por, bueno,
por la sección de base que va a ser de 30 centímetros, ¿no es cierto? ¿Cuál es el material que nosotros acabamos de crear? Es el hormigón de 210 kilogramos por centímetro cuadrado, ¿sí? Entonces, nosotros ya conociendo eso, acá tenemos que definir la sección. ¿Cuánto tiene de profundidad? Esto quiere decir la altura, que nosotros ya lo definimos en 50 centímetros. Y recuerden que esto como está en milímetros, solo tenemos que multiplicar por 10, ¿no? El espesor va a ser igual a 300, ¿no? ¿Ya? Perfecto. Si ya tenemos establecido estos valores, nos vamos a modificar algunos factores. Esto es muy importante cuando queremos introducir inercias agrietadas en elementos, ¿sí? Cuando ya realizamos análisis sísmicos de nuestra estructura. Por ahora vamos a dejarle todo con uno, ¿sí? Y acá en modificar los reinforces, o sea, los reforzamientos, ¿qué tipo de elemento estamos introduciendo? Es un elemento tipo viga. Los recubrimientos siempre generalmente son de 6 centímetros, por lo tanto decimos el grado de nuestras varillas siempre es grado 60, que entonces su módulo de fluencia va a ser igual a 4200 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Colocamos OK. Y por lo tanto, ya tenemos aquí ingresado el elemento tipo viga de 50 por 30. Damos OK, ¿ya? Y después a esta viga, vamos a transformarla en columna. ¿Cómo lo hacemos? Añadir una copia de la propiedad que ya tenemos. ¿Cómo le vamos a llamar a esta? Columna de 50 por 50. ¿Cuál es el tipo de material con el que debemos trabajar? Es el de 210 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Este va a tener una sección de concreto rectangular y lo que les dije es que esta columna va a ser de 50 centímetros por 50 centímetros. Entonces, lo único que cambiamos es el ancho, ¿no es cierto? Nos vamos a modificar el refuerzo y vamos a hacer que este elemento sea tipo columna, porque va a ser una columna, ¿no es cierto? Lo único que les recomendaría aquí es que tanto en X como en Y tengan el mismo número de barras. Por lo tanto, aquí nos hace una diferencia, ¿no? Que en el eje 3 va a tener 3 barras y en el eje 2, 5. Pongámosle 3 mismo, ¿ya? Después, cuando nosotros ya tengamos valores de las solicitaciones, aquí ya podemos ingresar las barras en función de los momentos que va a estar solicitado. Pero por ahora, como estamos haciendo un predimensionamiento, vamos a colocarle 3. Entonces colocamos OK. Y ya tenemos introducido el elemento tipo columna. Entonces ya tenemos guardado en una biblioteca los elementos que tenemos que colocar en esta estructura. Ahora lo que nos falta es introducir esos elementos, ¿no? Entonces, ¿cómo lo haríamos? Nos vamos a esta barra inclinada, ¿sí? Y elegimos el elemento que nosotros introducimos. Entonces, ¿qué tipo de propiedad agregamos? Miren, las columnas de 50 por 50 y estas van a estar ubicadas en estos segmentos, ¿sí? Entonces, hay que tener cuidado, eso sí, en donde estamos colocando estos elementos. Recuerden que estos son solo para columnas, ¿no? Después nos vamos a elegir la propiedad, las vigas que nosotros también creamos. Miren, aquí tenemos vigas de 50 por 30. Y esas le ponemos en los elementos horizontales, ¿verdad? Y si se dan cuenta, ya está configurada mi estructura con las secciones que nosotros elegimos. Ahora, lo que nos falta por ingresar son las condiciones de apoyo que vamos a tener en las partes de las cimentaciones. Generalmente nosotros siempre los representamos con empotramientos en las cimentaciones, por lo tanto nosotros tenemos que irnos al paquete de asignar, join y restricciones. ¿Ya? Entonces nos vamos acá, asignar, join, restrictions y nos vamos a, como les digo, generalmente se asocia a que a apoyos empotrados en las cimentaciones. Y lo que nosotros tenemos es que seleccionar todas las cimentaciones al final y tenemos que aplicar esta restricción o condiciones de contorno. Perfecto, entonces en todas las columnas, en la parte de abajo va a estar sostenida por empotramientos. Colocamos OK. Entonces, ya determinado estos valores, eh, lo que nos faltaría es colocar las fuerzas a las cuales van a estar sometidos. Entonces vamos a ingresar primero cargas muertas, después cargas vivas y después cargas sísmicas. Entonces, ¿cómo empezamos para introducir las cargas? En primero vamos a definir las cargas que vamos a introducir. Por lo tanto, nos vamos a
definir y nos vamos a load patterns. ¿Ya? Entonces, los que vienen establecidos por defecto, vamos a borrarles. ¿Sí? Vamos a borrarles. Entonces, vamos la primera, con una carga muerta. Si recuerdan, nosotros ya calculamos a mano el peso propio de la estructura. Por lo tanto, aquí, ¿qué tipo de carga será? Una carga muerta. Y el factor de multiplicación por peso propio, aquí estaría tomando en cuenta el peso de cada uno de los elementos estructurales. Nosotros ya hicimos este cálculo, por lo tanto, no es necesario tomarlo en cuenta. Por lo tanto, ponemos a este factor como cero. Por lo tanto, aquí ya no tomará en cuenta el peso propio de la estructura. Perfecto. Entonces, vamos y decimos añadir una nueva carga. ¿Ya? La otra borrémosle también y vamos nosotros mismos a introducir el siguiente tipo de carga, que sería la carga viva. ¿Sí? ¿Qué tipo de carga sería? Esta sería una carga de tipo viva y vamos a añadir esta carga. Y por último, lo que nos falta es añadir la carga sísmica. ¿Sí? La carga sísmica. Entonces, en la carga sísmica, ¿qué tipo de carga sería? Sería una sísmica, ¿ya? Entonces, acá, cuando nosotros ya vamos a calcular por medio del espectro de diseño, vienen precargados algunas formas de calcular eso, ¿no? Según el ACE y muchas cosas. Generalmente recomiendo que esto lo introduzcan de manera manual, pero como ahora ya tenemos esas fuerzas a las cuales va a estar sometida la estructura, pues le dejamos Sismic con ningún tipo de carga lateral que calcule la estructura. Nosotros vamos a ingresar eso, ¿ya? Entonces, colocamos y añadimos, ¿ya? Recuerden que el sismo puede venir tanto de derecha a izquierda como de izquierda a derecha. Por lo tanto, esos mismos valores tenemos que representarlos como sismo positivo y sismo negativo. Entonces, a este pongámosle sismo negativo y añadamos otro caso de carga, ¿sí? Entonces, aquí vemos que tenemos 4 casos de carga, ¿no? Carga muerta, carga viva, sismo positivo y sismo negativo. ¿Ya? Y colocamos OK. Ahora sí, asignemos las cargas a cada uno de los pórticos que tenemos aquí. ¿Cómo hacemos eso? Nos vamos a asignar y nos vamos a... ¿Qué tipo de cargas tenemos? Cargas distribuidas, ¿no? Cargas distribuidas. Y entonces empezamos con la carga muerta, ¿sí? Recuerden que nos dice que vamos a ingresar las cargas en toneladas por fuerza, toneladas sobre metro, ¿no es cierto? Entonces, vamos a empezar a ingresar esos valores. Si mal no recuerdo, estos valores teníamos que calcularlos para el área distribuida, ¿no es cierto? Entonces, esto se me dificulta un poquito porque tendría que extraer del otro paquete. A ver, ¿cómo le hacemos? Vámonos. A ver, en primer lugar, este guardemos de ya. Guardar. Guardar como. Nos vamos ya y pongámosle como video. Video de práctica. Perfecto. Práctica. Entonces coloquemos guardar. Ya, entonces, abramos el modelo que ya teníamos introducido durante la clase, ¿sí? ¿Se acuerdan? Me parece que era este, de la práctica 3. Y este me tiene que mostrar los valores que nosotros introducimos al momento de transformarle de cargas distribuidas o trapezoidales o triangulares a cargas lineales. Entonces vamos a mostrar cargas. Ya, veamos las cargas distribuidas. Debido a la carga muerta, ahí tenemos. Es igual a las primeras dos serían 2.962, el otro 3.389 y 1.673. ¿Ya? En la parte de arriba y en la parte de abajo tenemos que dividirle para 2, ¿no? Los valores. Esa fue una regla que nosotros asumimos de forma fácil. Ya tenemos carga viva. Vamos a otra vez a display y que me muestre la carga muerta. A ver, mostrar cargas asignadas. Nos vamos al tipo frame y nos vamos a carga viva. Y ponemos a aplicar. ¿Ya? Entonces de carga viva lo que tenemos de valores es
0,647, 0,74 y 0,365. ¿Listo? Arriba también le dividimos para 2. Y las cargas sísmicas, esas sí ya tenemos establecidas. Perfecto. Entonces, otra vez vamos y abrimos nuestra estructura a la que estábamos ingresando, ¿ya? Para determinar y colocar las cargas. Esperemos a que se nos abra y ya. Vamos a definir primero las cargas muertas como estábamos, ¿no? Nos vamos a asignar cargas distribuidas. Cargas distribuidas. Ya, y entonces, en carga muerta, miren, aquí nosotros tenemos que elegir el caso de carga en donde queremos introducir la carga específica, ¿sí? Y es una carga distribuida, ¿ya? Entonces, en primer lugar tenemos la carga distribuida de 2,962 toneladas sobre metro, ¿sí? Y entonces, estas van a ser características de estos dos pórticos en específico, ¿ya? Y aplicamos. Listo, tenemos ya aplicada esa carga. A esta carga le tenemos que dividir para 2 y eso es lo que le vamos a introducir en el último piso. ¿Sí? Y ponemos aplicar. Va. Vamos al siguiente. El pórtico de la mitad, la carga a la cual va a estar sometida es igual a 3,389. ¿Ya? Y estas son estos pórticos, ¿no? Listo, aplicamos. Perfecto. Y como les decíamos, en el último piso a esta carga solo le dividimos para la mitad. ¿Por qué razón? Porque en el último piso no vamos a tener ni paredes ni otros elementos estructurales que están sumando a la carga muerta. Por esa es la sección que nosotros dividimos para 2, ¿no? Entonces nos sale este valor y aplicamos en este punto y en este punto. Perfecto. Ya tenemos eso. Y el último sería en la mitad, que es igual a ese valor, a 1,673. ¿Sí? Y entonces eso sería en este pórtico en los dos primeros pisos aplicamos y en el último sería este mismo valor pero dividido entre 2. Y aplicamos. Perfecto. Tenemos ya las cargas muertas. Vamos a introducir las cargas vivas, ¿no? Cargas vivas. Entonces, la primera carga viva, lo que nosotros tenemos que introducir es de 0,647. Y estas van a estar aplicadas en estos dos pórticos. Aplicamos. Carga viva, recuerden. Aplicamos. Y en estas también. Ya. Después, a estos mismos valores le dividimos para 2 para aplicarle en el último piso. Entonces, dividimos para 2 y cogemos los valores o los pórticos en donde tenemos que introducir esos valores. Aplicamos. Perfecto. Ahora, vamos a el pórtico de la mitad, que es igual a 0,74. ¿Sí? Y entonces elegimos los pórticos, aplicamos al mismo valor, le dividimos entre 2 para ponerle en el último piso. Cogemos estos pórticos, bueno, estas vigas, aplicamos. Perfecto. Y ahora lo que nos falta es el del tramo central nada más, de carga viva. Y esto es igual a 0,365. Cogemos las dos vigas que tienen que tener esta carga. Perfecto. Y en el último piso, a este mismo valor le dividimos entre 2. Aplicamos. Y vamos a aplicar aquí. Perfecto. Ya tenemos todos los valores debidos a cargas muertas. En el último tenemos que poner las cargas vivas. ¿Cómo lo hacemos? Como una carga lateral. ¿En qué eje nos estará afectando? En el eje X. En el primer piso, esta carga iba a ser igual a 15,60 toneladas. Colocamos 15,6 toneladas. Elegimos el punto en donde va a aplicar esta carga sísmica de 15,6. Aplicamos. ¿Ya? Después, la otra carga va a ser igual a 17,80. Aplicamos. Y la última, miren, aquí ya me equivoqué. No puse 17,80, sino 1780. ¿Cómo borro este valor? Cojo este mismo punto y voy a poner delete carga existente. Borrar carga existente. Coloco aplicar, ya se me borró. Ahora otra vez pongo reemplazar carga existente
Y ahí sí coloco los 17.80. Perfecto. Selecciono el punto y aplico. Ya, entonces ahorita sí ya está bien ingresado. Y en el último piso, esta carga va a ser igual a 20 toneladas. ¿Ya? Selecciono el punto en donde voy a aplicar y aplico. Miren, aquí me estoy equivocando. ¿Por qué? Porque estoy colocando en cargas muertas. Entonces, borremos todos los valores. Borrar carga existente, aplicar. Y borrar carga existente en los dos pisos. Ahora sí, escojo la carga sísmica positiva. Discúlpenme por eso. Reemplazar carga existente y nos vamos a estos puntos. ¿Ya? En este punto, ya, otra vez. Vamos a empezar. Asignar carga fuerza, ¿no es cierto? Entonces esta va a estar asignada en X, ya. Entonces, primero, fuerza sísmica positiva, ¿ya? Y la carga va a ser igual a 20. Aquí en este piso era igual a 20. Aplicamos. Perfecto. En el siguiente punto, era igual la carga sísmica a 17,80. Colocamos esa carga. Y por último, la última carga que va a ser igual a 15.6. 15,6. Entonces, carga sísmica positiva, aplicamos. ¿Ya? Ahora vamos a introducir las cargas sísmicas negativas. Lo único que tenemos que introducir son los valores con negativo. Menos 15.6 en este mismo punto. Aplicamos. En el otro punto era de 17,80. Aplicamos. Y en el último piso era de menos 20 toneladas. Y por último, aplicamos. Perfecto. Ya tenemos ingresadas las cargas y todos los valores. Ahora, lo que nos toca hacer es que si estamos trabajando en el plano, si nos damos cuenta, estamos trabajando nosotros en el plano XZ, tenemos que hacer que nuestra estructura solo calcule en el plano XZ. ¿Y cómo hacemos eso? Nos vamos a Assign, Set, Active Degrees Freedom y nos vamos a el plano XZ. Con eso no vamos a tener torsiones en los otros ejes. Ponemos OK. Perfecto. Ahora sí, ya tenemos todo ingresado en nuestra estructura. Entonces, estos valores mandemos a correrlo. ¿Ya? Entonces esperemos a que se cargue la computadora. Perfecto, aquí nos está mostrando la deformada. Nos vamos a este pórtico con la ley de momentos y nos vamos, por ejemplo, debido a carga muerta, que nos muestre el momento T3 y que nos muestre los valores, ¿no? Que nos muestre los valores en estas estructuras. Y aquí tenemos los valores procedentes a la carga muerta, ¿sí? Todos estos valores nosotros ya lo extrajimos en una hoja de Excel, ¿sí? Para determinar en carga viva cuál iba a ser, bueno, no, en combinación uno cuál iba a ser su peor combinación y esos valores, ¿no es cierto? Entonces, ahora nosotros lo que necesitamos introducir para utilizarle y sacarle un poco más el provecho al ETABS es a introducir las combinaciones de carga, ¿sí? ¿Y eso de dónde establecemos? Eso establecemos de la normativa NEC. Entonces vamos a irnos a la normativa NEC. Nos vamos a estructuras, bibliografía. Nos vamos a cargas no sísmicas. ¿Ya? Y aquí están las combinaciones a las cuales nosotros tenemos que responder. Entonces, recuerden que E hace referencia a la carga de sismo, L a la sobrecarga o a la carga viva y D a las cargas permanentes, que son nosotros lo que nos estamos tomando en cuenta, ¿ya? Entonces, en donde existen todas estas variables, nosotros tenemos que colocarles como combinaciones. Entonces, vamos acá, ¿ya? Nos vamos a al ETABS, ¿ya? Y nos vamos a, abramos primero el candadito para introducir estas combinaciones y nos vamos a definir load combinations, ¿ya? Entonces vamos a añadir las combinaciones que nosotros estamos colocando. Pongámosle como combinación 1, perfecto. ¿Qué tipo de combinación? Va a ser una lineal, ¿ya? Entonces la primera es a la carga muerta multiplicarle por un factor de escala de 1.4. Perfecto, ya tenemos la primera combinación. Vamos a la segunda. Combinación 2, que también nos es crítica. ¿Por qué? Porque es 1.2 de la carga viva más 1.6 de la carga muerta.
Perfecto. Introduzcamos. Combinación 2. Y entonces esta va a ser igual a ¿qué? A la carga muerta multiplicada por un factor de 1.2 y vamos a añadirle a la carga viva multiplicada por un factor de escala de 1,6. Y ya tenemos la combinación número 2. Vamos a ver cuál también va a ser una combinación que de ley tenemos que determinarla. La tercera, si nos damos cuenta, tenemos carga viva, carga muerta, pero si se dan cuenta es muy parecida a la 2, por lo tanto no es necesario calcular. La 4 tampoco porque ni siquiera aquí tenemos el sismo. La quinta sí es específica o especial, ¿por qué? Porque aquí tenemos sismo, viva, muerta, ese hace referencia a la carga de granizo, en este caso no estamos determinando eso, por lo tanto tendríamos estos tres factores, entonces sí es determinante calcular esta combinación, ¿ya? Recuerden que el sismo puede ser positivo y negativo al mismo momento, en el mismo tiempo, por lo tanto eso tenemos que introducir en la combinación, ¿ya? Entonces pongamos combinación 5 positiva, ¿ya? Combinación 5, ¿ya? Esta va a ser la positiva. Por lo tanto, tenemos de carga muerta va a ser multiplicado por una escala de 1.2. Perfecto. Por carga viva tenemos y va a ser igual a 1 de carga viva, miren, dice L. Y el otro que va a ser de sismo positivo, en este caso, es por el factor de escala 1. ¿Sí? Entonces ya tenemos esa combinación y colocamos OK. ¿Sí? Entonces, en esta, como se parece mucho, vamos a añadir una copia del combo. ¿Sí? Entonces, esta combinación sería la 5, pero negativa, ¿no es cierto? Y entonces a la carga sísmica, nosotros solo le tendríamos que poner por menos 1. ¿Ya? Porque les digo que esa carga puede venir de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. Por lo tanto, colocamos OK. Perfecto, ya tenemos la combinación 5. La 6, si se dan cuenta, no hace referencia ni al sismo ni a la carga viva, por lo tanto no es tan determinante. Y en la combinación 7 está así, porque tiene como variables la carga muerta y el sismo. Por lo tanto, esa también introduzcamos. Ponemos combinación 7. Esta va a ser la positiva, ¿no? De carga muerta, el factor de escala es igual a 9, a 9. Y el último, la carga sísmica positiva, va a ser igual a 1. Añadimos. Como se parece mucho, pongámosle combinación sísmica 7 negativa. Y entonces a este único valor le vamos a multiplicar por menos 1. Y ya tenemos todas las combinaciones que son las críticas en nuestra estructura. Y colocamos OK. ¿Ya? Entonces ya tenemos las combinaciones. Ahora, como dijimos en clase, la estructura ya nos va a dar en combinaciones cuáles son los valores, ¿ya? Pero nosotros tenemos que determinar cuáles son los máximos y los mínimos. ¿Y cómo obtenemos eso por medio de el tabs mismo? Nos vamos a load combination también y nos vamos a añadir un nuevo combo. Y a este combo le vamos a llamar como envolvente. A la envolvente, ¿qué tipo de combinación sería? Tipo envolvente. Entonces, aquí introducimos todas las combinaciones que acabamos de crear, ¿ya? Entonces, combinación 1 con un factor de escala de 1, combinación 2 con factor de escala de 2, combinación 5, combinación 5 negativo, combinación 7 y combinación 7 negativo. Todos con un factor de escala de 1, como estamos viendo ahí, ¿verdad? Carga muerta, no sé por qué se me añadió, ¿ya? Entonces aquí ya tenemos todas las combinaciones y colocamos OK. ¿Ya? Entonces la envolvente lo que nos va a dar son tanto solicitaciones máximas y mínimas, que eso es lo que nosotros necesitamos determinar para el diseño estructural. Colocamos OK. Y otra vez mandémosle a calcular. Ya, ahorita ya está calculando con las combinaciones. Ustedes ya saben cómo determinar en un Excel esas combinaciones, chicos. Lo único que quiero es que vean que nos salen los mismos valores. Ya, ahorita ya está calculado. Lo que tenemos que hacer es introducir otra vez o irnos a este portiquito. Nos vamos a los combos y queremos ver la envolvente. Vamos a ver la del momento 3.3. Aplicamos y lo que nos da como resultado son estos valores, ¿sí? En el extremo de acá, que es igual a 5.99 y el valor de acá, 14.88. ¿Sí, chicos? Entonces, con estos datos, nosotros tenemos que determinar cuáles son los más críticos y realizar el diseño estructural, ¿sí? Entonces, chicos, ustedes ya saben cómo introducir
tanto cargas como materiales, como cargas sísmicas, todo lo que necesitamos introducir para calcular eh, las solicitaciones en un pórtico en 2 dimensiones. ¿Sí? Cualquier pregunta me la pueden hacer en la clase. Gracias por su atención y nos vemos en 3 semanas. Hasta luego, chicos.